casa, mira, estoy viendo un montón de fotos, libros, lámparas, de todo hay ahí en- Qué curioso, Tony, qué sí, curioso. aquí De estoy, trabajo. de Está la, curioseando. de la diputada Yancy Urbina del FMLN. ¿Qué tal, Yancy? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muy bien, Tony, mucho gusto. Encantada de estar conversando esta mañana con usted, con Diana Verónica y con toda la amable audiencia, ¿verdad? Que siempre está pendiente de su programa. Sí, Pero mire muy qué bien. gusto. ¿La oigo constipada o qué será? ¿Qué, No, qué no, pasa? no, no, es el tema de una pequeña alergia que normalmente me da con ciertas flores. Y hoy Ah, tenemos esas flores hemos tenido la presencia de esas florecitas y me acerqué un poco y me dio, pero bueno, nada, nada que vaya, preocuparse, todo Flores qué bien. bueno. para no regalarle de esas, Jancy. Sí, ¿Qué flores le dan alergia? no, hay una flor que tiene un aroma muy, Intenso. muy intenso y es, Pero no serán los lirios, Jancy. no, No. no, no, no es el lirio, fíjese que es otro que creo que se llama nardo, Ah, el nardo, nardo, es cierto, es bien intenso el olor, sí. es Yo ahí sí intenso, estoy ese me... cortando vara ahí con Cortando las flores. vara. Sí, sí. Miren, a ver, lo que yo no sé si cortaron vara y usted nos va a decir, y por eso la hemos invitado, es que queremos entender qué fue lo que ocurrió ante en la comparecencia de 3 ministros esta semana a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea. Y es que la Asamblea, debía dar trámite, digamos, a la asignación presupuestaria de los 250 millones de dólares del préstamo del BID para atender temas relativos a la emergencia del COVID-19. Llegaron el ministro de Hacienda, el ministro de Salud y el ministro de Agricultura. Y salió por ahí y viene sonando, y yo creo que quisiéramos aclarar ese tema, Diana Verónica, antes de entrar en materia del famoso FOPROMID, uh-huh, ¿verdad? Que es sí. si nos ayuda, es el Fondo De protección, de Protección. Para la atención a emergencias, mitigación de es desastres. Ajá. ajá, de mitigación de desastres. Este es un fondo creado por ley, hay una ley que creó el FOPROMID, este lo maneja el Ministerio de Hacienda, este fue creado allá por el año 2004, Diana Verónica, Tony, tiene unas particularidades muy importantes, es que opera en situaciones de emergencia, en momentos, cuando hay declaratorias de emergencia, cuando hay una situación extraordinaria de emergencia, y cuando normalmente cada año, en la partida presupuestaria se le asignan alrededor de 4 millones de dólares por ley. Uh-huh. Entonces, este es por cualquier cosa. Por aquello que puede ocurrir. Entonces, eso permanentemente, digamos, hay una previsión ahí. Lo que sucede es que este es un fondo que al invocarlo, al ponerlo en funcionamiento, tiene ciertas particularidades. Uno, es que lo maneja el Ministerio de Hacienda. Segundo, es que puede, o más bien, está facultado para hacer todo tipo de transferencias y todo tipo de compras, incluso sin pasar por la ALACAP. Es decir, lo que usted compra por la vía del FOPROMID no necesariamente aplica a la ALACAP. Más bien, la ley le da la facultad para que no la aplique. Porque entonces, es emergencia. porque es una situación particularmente de emergencia. Pero entonces, tiene que haber una declaratoria de emergencia. Tiene que haber una declaratoria de emergencia, aunque acá es una parte importante porque lo solicita también el Ministerio de Gobernación a través de la ley de protección civil. Entonces, aquí hay un cierto manejo que puede ir dando lugar a que haya una puerta muy amplia para hacer compras, para hacer adquisiciones que no cumplan con los procedimientos de ley de acuerdo a lo que ya está establecido en la ALACAP y de acuerdo a la ley AFI,
que es la Ley de Administración Financiera del Estado. Entonces, este tema ahí es un poquito, tanto que hay varias personas, abogados, que ahora hemos estado discutiendo el tema y nos comentan que este decreto, esta ley del FOPROMID, puede tener visos de inconstitucionalidad por las sentencias posteriores que han emitido la Sala de lo Constitucional. FOPROMID es creado en el año 2004, pero las sentencias subsiguientes de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, 2009, 2010, 2011, hay varias también, entiendo, que ya se refieren a aquello de que las transferencias entre partidas presupuestarias de diferentes instituciones únicamente las puede hacer y autorizar la Asamblea Legislativa, no el órgano ejecutivo. Y el FOPROMIDE es una ventana para hacer este tipo de transferencias que luego posteriormente no pasan por la Asamblea Legislativa, no la someten a aprobación de Asamblea Legislativa, sino que quedan a discreción del Ministerio de Hacienda como administrador de FOPROMIDE con las diferentes otras instituciones. Y fíjense que nos ha llamado mucho la atención porque parece que les ha quedado la esperanza, digamos, de que esa práctica la pueden llevar a otros tipos de fondos, porque lo que hemos estado recibiendo en los últimos, digamos, en las últimas semanas, es solicitudes que ya traen incorporado eso, de una autorización para que el Ministerio de Hacienda pueda realizar las transferencias que estime convenientes. Y ese tema hay que dejarlo muy claro. Las transferencias entre diferentes instituciones del Estado únicamente pueden ser realizadas por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea aprueba un presupuesto. El presupuesto es una ley. La ley de presupuesto establece cuáles son las asignaciones que hay. Mover ese presupuesto es única y exclusiva competencia, facultad de la Asamblea Legislativa. Desde que comenzó la administración de la emergencia y la utilización de recursos, de dineros, ya sea del presupuesto o que vengan a través de empréstitos, ¿qué tantos dineros se han movido a través del FOPROMID? Según los datos a los que hemos tenido, digamos, acceso después de una larga, bueno, llevamos meses requiriendo información. Lo último que nosotros hemos tenido conocimiento a partir del último informe que publicó el Ministerio de Hacienda es de que ahí solo en el tema de FOPROMIDE hay arriba de 544 millones de dólares. Solo en el FOPROMIDE. 544 millones de dólares. Eso es una cantidad muy importante de recursos. Y ahora, y lo que llama la atención es que durante este mismo digamos, momento donde ya el tema no hay una declaratoria de emergencia, donde estamos en otro momento de la situación nacional, hay solicitudes reiteradas de asignar fondos, de continuar asignando fondos a FOPROMIDE. Y este tema nos llama mucho la atención. Cuando preguntamos, por ejemplo, al ministro de Hacienda, ¿por qué razón sigue asignando a FOPROMIDE? No responde. Y entonces dice, es que de ahí, de FOPROMIDE, después vamos a hacer transferencias, dice él, a salud, obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí le hicimos la pregunta directamente. Si ya tiene claro que estas carteras de Estado son las que van a ejecutar estos fondos, ¿por qué no se transfieren directamente? Ejecutan directamente. Sino que quiere usted tener una bolsita ahí a movimientos discrecionales en FOPROMIDE. Entonces, ahí no responde, porque la situación que se presenta con estas, digamos, reuniones donde solicitamos información, y eso ha quedado a la vista de
todo aquel que ha querido conocerlo, porque la transmisión de la comisión es en vivo, es a través de los canales legislativos. Lo que queda claro es que no quiere brindar la información, es más bien oculta información. Cuando se le pregunte, bueno, ¿y por qué no va una asignación directa ahí? Entonces dice, no, es que eso, y evade con un montón de alocuciones, pero que no termina dando respuesta a este tema. Por ejemplo, otra cosa, hay asignaciones a un fondo, a otro fondo de emergencia dentro del Ministerio de Hacienda, que también se le preguntó, son 18 millones. Usted podrá decir, bueno, de monumentos de volumen de dinero como 544, 600 millones, etcétera, 18 millones, bueno, ¿qué es lo que va a hacer con 18 millones? No pudo explicar, no pudo especificar. Dice, vamos a reponer fondos a partidas presupuestarias que temporalmente se les tomó dinero. Y entonces uno ahí le pregunta, ¿y cuáles partidas presupuestarias? ¿Y cómo modificó el presupuesto del Ministerio de Hacienda sin haber solicitado una reforma presupuestaria a la Asamblea Legislativa? De igual manera, porque si hay que reponer algo, es porque usted tocó una partida presupuestaria en particular, y eso tampoco quiere informar. Lo que estamos experimentando en realidad no solamente es una ausencia de información, porque esto ya saben que siempre se lo vamos a requerir en la Asamblea porque es un requerimiento de ley. Ya saben, o sea, eso lo tienen claro. Yancy, para aclarar, FOPROMID fue creado en el 2004 con una partida presupuestaria de $4 millones, de las cuales puede hacer uso el órgano ejecutivo a través de una declaratoria de emergencia que establece la Dirección de Protección Civil y la eleva al Ministro de Gobernación, porque Protección Civil está adscrita al Ministerio de Gobernación. Esta partida es para tener fondos a la mano para atender la emergencia. Entiendo que la partida FOPROMID puede ser abastecida, de ser necesario, mientras se mantenga la declaratoria de emergencia de Protección Civil, con fondos del presupuesto general de la Nación, de otras instituciones, y hacer los traslados directos. Pero tiene que dar cuentas de los traslados que ha hecho y para qué han servido esos traslados. Y entiendo, ¿esto tiene un límite o no tiene límite, Yancy? Hay dos cosas en lo que usted ha mencionado, Diana Verónica. Uno es que la declaratoria del estado de emergencia toda la Asamblea Legislativa. Es decir, la puede solicitar, puede haber una de la parte de Protección Civil, de Gobernación, que luego le van a Presidencia, que usted se recuerda ahí que esa fue una declaratoria de inconstitucionalidad de parte de la sala, que le dijo al presidente de la República, usted no puede declarar el estado de emergencia, eso lo hace la Asamblea Legislativa, la facultad de la Asamblea, y lo tiene que solicitar. Entonces, hay que completar el camino ahí, ¿verdad? Empieza ya, pero concluye con una declaratoria del estado de emergencia de la Asamblea. Ni aún en un estado de declaratoria de emergencia, el gobierno o el ejecutivo tiene facultades para movilizar esas partidas de presupuesto sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Ni aún en ese estado. Eso es un procedimiento que debe de atenderse. Tanto es así, Diana Verónica, Tony, que en la ley, desde la primera ley de emergencia que aprobamos, el 593, quedó un artículo que claramente dice que aquellas solicitudes de modificaciones presupuestarias serán atendidas por la Asamblea Legislativa con carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque está clarísimo por constitución que esa facultad únicamente de la Asamblea. Si usted me pregunta a mí, yo tengo la percepción de que ahí ha habido
en el gobierno, en el manejo de las finanzas públicas, una serie de modificaciones presupuestarias que no han llevado a la Asamblea Legislativa. Hay una cantidad importante, por lo que hemos tenido así breve, digamos, con muchas limitaciones de información. A nosotros nos parece que hay una gran cantidad de movimientos presupuestarios que muy probablemente han realizado y que no han llevado a la Asamblea Legislativa. Por eso es que se advierte un interés de permanentemente ocultar información, brindar el mínimo de la información. Y le pongo un ejemplo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, usted revisa los informes, lo que han llevado de informe anual, porque ahí hemos, rastreando mucha información, a veces logramos tener datos y detalles. Usted se puede poner atención a esto. Mire, según las asignaciones presupuestarias, el ministerio tiene 62.5 millones, o sea, 62.8 millones de dólares de presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. Pero tuvo, según algunos informes de este ámbito de la emergencia, alrededor de 79 millones de dólares de asignaciones adicionales por carácter de emergencia, ¿verdad? Este es bueno, se le fueron transferidos todos estos millones. Pero resulta ser que cuando usted ve el informe de compras, cuando usted ve las compras que ha realizado el Ministerio de Agricultura, usted nota que hay más de 250 millones de compras declaradas como compras directas, es decir, no hubo licitación, no hubo libre gestión, competencia, no, ahí fueron compras directas. La compra directa es una figura que tiene la ALACAP para decir en estado, usted puede definir a quién le compra. Pues, necesito bolsas, busco un proveedor de bolsas y le compro a este proveedor de bolsas. Yo digo a este le compro, a este le voy a comprar porque este es el que yo quiero comprarle. Entonces resulta ser que usted, por ejemplo, nota en eso y dice, solo en compras directas es más de 173 millones de dólares. Pero estoy diciendo, fíjese, solo en gastos de emergencia reporta el Ministerio de Agricultura 231 millones. Usted dice, pero el informe dice que le transfirieron 79.7 millones. ¿Y cómo realizó compras por 231 millones si no tenía el crédito presupuestario? No tenía los dineros para eso. ¿Cómo pudo haber hecho esa compra? Y eso ya se lo preguntaron esta semana al ministro. Es correcto. Le fue preguntado y no responde. Dice que va a responder, que va a mandar la información. Por ejemplo, ahí, si usted resta los 231 millones, solo le estoy hablando de las meras compras para reserva de granos, para lo que ellos llaman cestas alimentarias, cestas solidarias. Mire, si usted hace solo esa operación, usted dice, bueno, ¿cómo es que hizo compras por 231 millones? Pero solo tenía transferidos 79 millones según el informe que ellos presentan. ¿Dónde están esa diferencia de 151 millones? Esas son preguntas que no logran responder. ¿Y el ministro de Hacienda no debería tener esta información? Debe, y también debe entregar la información, pero no la entrega. Entonces, no, pero entiendo que se comprometió a que la próxima semana la va a entregar. Se la va a enviar en una semana. Pero, por ejemplo, también se le pidió compras a partir de que es una compra directa, es decir, que aquí no hay competencia, no hay licitación, aquí no hay cotizaciones, nada. O sea, aquí es una compra donde ellos definen a quién le compran, a quién le quieren comprar. Se le pidió, porque esto hay que decirlo, no lo han colocado en todo el sistema que debería estar, pues de decir precios unitarios, precios al cual han comprado, quiénes son los proveedores a los que le compraron, porque son compras millonarias. O sea,
Estamos hablando de solo para cestas, fíjese usted, solo para cestas, 231 millones de dólares. Entonces hay operaciones que uno se puede hacer. Por ejemplo, dice el gobierno que ha entregado 1.7 millones. Si uno empieza a hacer las operaciones, le salen unas cestas al costo de $70 la cesta. Y uno se pregunta, ¿eso cuesta $70 la bolsa de alimentos que vemos a los soldados ahí? Vaya, pero hay cualquiera... cosas ahí que no están muy claras. Cualquiera podría pensar, Yancy, y es un poco el argumento del presidente de la República y de sus funcionarios, que han dicho, bueno, pero estamos en emergencia, yo he tenido que ver cómo solvento, cómo transfiero, cómo me las arreglo. Exacto, y la decisión tiene que ver con quién tiene el producto a la mano para comprar rápidamente. Y tengo que accionar rápidamente, la gente tiene hambre, tengo que armar las bolsas, estamos, en una emergencia y tengo que actuar rápido. Pero estos diputados molestosos, ¿verdad? Me están pidiendo cuentas y yo, pues si ahorita estoy atendiendo la emergencia, espérense un ratito que ya les voy a mandar la información. Es un poco lo que dice la otra parte, ¿verdad? Pero como usted dice, no son 5 pesos, son un montón de millones de dólares. Hay que tomar en cuenta algo también, Tony, y aquí me corregirá Yancy. Esto es una información que se viene pidiendo desde hace tiempo. O sea, no es que la pidieron ahora la asamblea o esta semana en la comparecencia que hubo el martes, sino que esta es una información que se viene pidiendo, yo no sé, un mes atrás, Yancy, y entendería pues que cada institución tiene su departamento financiero que debe de llevar todos estos datos al día. Claro, y hay cosas que deben de estar en el manejo público. Vaya, por ejemplo, toda esta información, si usted compró a través de Volpros, debería de estar en línea. Si usted compró a través de Comprasal, debe estar en línea. Debe tener los detalles, pero hay cosas que no terminan de estar claras ahí porque no están. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está esta operación? ¿Por qué no hay esa información colocada ahí? Entonces se le pregunta a la entidad. La entidad debe tener esto. Estos son operaciones legales. Deben ser operaciones legales. Porque estamos hablando de fondos que no son de los funcionarios, no son del gobierno, son de todos los ciudadanos. No, son de todo lo que pagamos la administración de esos fondos, que les confiamos la administración de esos fondos, pero ellos están obligados a entregar cuentas. Okay. Y hay una cosa importante, Diana Verónica y Tony, 2 que quisiera referir. 1, la declaratoria del estado de emergencia concluyó, aún con la reviviscencia que hizo la sala, el 29 de mayo. O sea, la declaratoria del estado de emergencia ha concluido el 29 de mayo. Segundo, desde la declaratoria inicial, aquel 14 de marzo de este año, cuando hicimos la primera declaratoria de estado de emergencia, quedó en ley que el gobierno iba a presentar informes mensuales, porque el estado de emergencia no quiere decir de que usted no lleva las cuentas cabales, las debe de llevar, debe de contar con todo su sistema de contabilidad, de información y de rendición de cuentas. Eso es de ley, eso no está sujeto a la voluntad, eso está sujeto a la ley. No, por eso decía, hay un departamento financiero. Y esos informes a veces han llegado algunos incompletos, porque yo siempre les mostré alguna vez aquel informe que creo que hay que ponerlo en cuadrito, que el ministro de Obras Públicas, que es una de las carteras que más recursos ha tenido, porque al ver la asignación de recursos, déjenme decirle, la mayor parte de los recursos, según los informes del Ministerio de Hacienda, han ido a Obras Públicas y Agricultura. Solo, según el informe en junio que dio el Ministerio de Hacienda, el 11% de los fondos había ido a salud. Solo el 11%. El resto había ido a Obras Públicas, a Agricultura, a turismo, a cualquier otro, menos a la atención en salud. Entonces esas son las preguntas que nosotros siempre hemos dicho. Bueno, y no que lo de salud es lo urgente.
y no que lo de salud es lo más importante en este momento. Y entonces, ¿por qué no se le asignan los recursos a salud? Porque yo entiendo esa situación así. Entonces, hay que seguirle ahí la pista, pero solo un detalle para concluir aquí. Mire, en la ley, fíjese cómo hemos ido también, se habilitó la disponibilidad para que hasta suspendimos la ley de responsabilidad fiscal mientras durara la declaratoria del estado de emergencia. Sí, eso es cierto. Y de ahí dice, le hemos dado 90 días después, porque este es un recordatorio que hay que darle seguimiento, 90 días después, dice la suspensión, el gobierno deberá presentar cuál será el plan para lograr volver a la estabilidad laboral, a la estabilidad fiscal que ya habíamos logrado a partir de toda la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal. Esto, estimados amigos, hay que darle seguimiento, porque esto tiene que, si las cuentas, nosotros lo hemos revisado y hay un periodista muy agudo en eso también, que ha estado dando seguimiento, es el 27 de agosto que deben de presentar ese plan. Es decir, hay una serie de cosas que nos parecen a nosotros. Lo importante aquí es, miren, ¿por qué ocultan información? El tema no es si le gusta o no le gusta, tienen que rendir cuentas, tienen que dar los informes como corresponde según la ley. Y por último, uno se pregunta, bueno, ¿y si usted no tiene nada que esconder, no tiene nada que haya hecho fuera de la ley, por qué lo oculta? ¿Por qué no da la información? ¿Por qué no la entrega? ¿Por qué por usted, ejemplo, por ejemplo, de lo que quieren asignar a agricultura? Nosotros le hicimos las preguntas claras. A eso iba, los 23 millones, porque han pedido 23 millones para reponer. Pero son los sueldos. Son los sueldos. Reponer dinero de la compra de granos básicos. Y también dice aquí, bueno, los diputados buscaban conocer de boca de Pablo Anliker qué ha hecho con más de 250 millones que ha ocupado de fondos del presupuesto de agricultura para la compra de estos alimentos a un precio mayor del mercado local a proveedores de Sinaloa en México, así como el desvío de 7 millones de salarios de empleados del MAG. Ahí están lo de los salarios, Diana Verónica. ¿Y qué es lo que dice el ministro? No, 2 veces fueron citado el ministro a propósito de esa solicitud de 23 millones. En 2 ocasiones, el ministro no llegó, no mandó la información. El ministro llegó finalmente este lunes y aquí hay que decir lo que fue muy escueta su participación. Cuando se le preguntó los detalles, es lamentable que el ministro no tenía ni a la mano la información, ni lo recordaba, ni pudo detallar nada. En realidad, preguntas tan elementales como esas que usted nos está recordando, que han salido en los medios de comunicación, que él tenía la oportunidad de aclarar ahí qué ocurrió con eso. Eso prácticamente sigue quedando en la oscuridad, en la incógnita, porque eso ni siquiera pudo responderlo ni referirse a ello. ¿Y entonces qué dijo el día lunes que compareció ante la Comisión de Hacienda? ¿Cuál es la información que dio? No dio mayor información más que de explicar que quería otros 40 millones de estos 250 para atender el sector agropecuario. Cuando se le preguntan los detalles de la atención a este sector agropecuario, entonces da cifras globales. Vamos a comprar nuevamente semilla. Nunca hemos comprado semilla de arroz, pero hoy vamos a comprar semilla de arroz. Y le pregunta, bueno, vamos a activar rápidamente. ¿Y dónde lo va a comprar? ¿Cuáles son los mecanismos que está previendo para la asignación? Porque si nunca se ha entregado una semilla de arroz, bueno, qué bien, hay que examinar cómo es la situación. Y entonces dice, no, es que esto no es para ahora, es para el otro año. Entonces no es de emergencia. No es de emergencia. Es para el otro año. Bueno, ministro, y si todo es urgencia, ¿por qué usted está requiriendo de estos 40 millones, 20 para el año 2020 y otros 20 para el 2021? ¿Y para qué lo quiere? Lo quiero para crédito. ¿Y para qué va a dar crédito el Ministerio de Agricultura? Que fue uno de los temas que le preguntamos. Le decíamos,
Bueno, ¿y cómo es eso que el Ministerio de Agricultura se va a convertir en una microfinanciera o en qué? Entonces dice, no, es que vamos a ver con quién lo podemos colocar. ¿Cómo que vamos a ver? Entonces, dice, bueno, puede ser a través del Banco de Fomento. Bueno, pero no es el Banco de Fomento. No, pero entonces nosotros le decimos, mire, acabamos de crear un fideicomiso con Bandesal. Porque le preguntamos, bueno, y si es un crédito, dice la tasa baja, dice, por ejemplo, el 5%. Y entonces nosotros acabamos de crear un fideicomiso con fondos a propósito de deuda, con una tasa del 3%. Para acceder a estos recursos puede micro, pequeños y medianos empresarios. No limita el sector agropecuario que no pueda incluirse acá. Tiene en ese fideicomiso los recursos, fíjese usted, tiene 340 millones de dólares, 360 millones para créditos a micro, pequeños empresarios y 100 millones para los informales. Entonces le preguntamos nosotros, ¿y usted no ha considerado que eso puede trabajarse por la vía del fideicomiso? No, es que eso no lo hemos hablado todavía con Bandesal. Entonces, como que hay mucha improvisación, falta de planes, falta claridad de lo que se quiere hacer con los recursos y el impacto que va a crear en esto. Entonces, eso, cuando entramos en eso, digo, bueno, entonces yo voy a mandar mejor preparado lo que está pensando con el tema de crédito. Entonces, como ve, en realidad no pudo explicar, por ejemplo, si ya ha comprado 230 millones en canastas alimenticias o cestas o bolsas alimenticias, ¿por qué siguen incluyendo en esta parte otros recursos, aquellos 23 millones, más lo de, ya están repartiendo los paquetes agrícolas de frijoles, de maíz. Entonces vuelve a poner otra cantidad millonaria para comprar eso, pero los ciclos agrícolas tienen tiempo. Es decir, ahorita, por ejemplo, la producción ya de frijoles está en camino. Bueno, hablemos de la postrera, sí, pero la postrera tiene cierto límite. O sea que esas información de programas, de información de hacia qué va dirigido los recursos, con claridad no hay. Lo que hay son enunciados. Y cuando se hacen las preguntas de los enunciados, lo que deja a la vista los funcionarios que no tiene, en realidad no ha planificado, no tiene planificación. Entonces, asignar recursos sin planificación, sin tener claridad para qué va, eso puede tener serias consecuencias para todos nosotros, los salvadoreños, las salvadoreñas, porque al final de cuentas, como les repito, son fondos de la población. Estos no son fondos del gobierno, no son fondos del gobierno. Estos son fondos públicos, son de la población. Los va a pagar hasta el último de los centavos los salvadoreños. Y debemos asegurarnos de que vayan a las áreas que corresponden. Y un detalle, no es que seamos molestones, eso no es. La ley nos obliga a los diputados, a las diputadas, que principalmente aquellos que estamos en la Comisión de Hacienda, a asegurar todas estas claridad en la asignación. Nosotros no podemos incumplir la ley. Nosotros debemos de cumplir la ley en el sentido de que aseguramos la especificación de hacia dónde van los recursos. Eso está establecido por Constitución, está en la ley de orgánica también de la Asamblea. Es decir, eso ya no podemos evitar esa tarea, porque en realidad si no estaríamos cometiendo también una omisión de ley que sería grave. Hay otros 30 millones de los 250 que se contemplan para funcionamiento del Hospital El Salvador de CIFCO. Y creo que llega hasta este funcionamiento hasta diciembre. Son 30 millones que le alcanzarían al Ministerio de Salud hasta diciembre. Bueno, en realidad el hospital ya tiene 35 millones asignados. Para funcionamiento. O sea, ese hospital ya lleva 35 millones que fueron sustraídos, y usemos esa palabra, sustraídos de
el Seguro Social. El Seguro Social. Ajá. Que son también fondos de los cotizantes, con aquello de que era temporal y que luego iban a regresar todos los equipos porque el hospital era temporal. Ahora en el camino hay muchas dudas, pero bueno, ha tenido recursos asignados allí, 35 millones de dólares. El otro, ahora en este viene una solicitud de 30 millones. Cuando preguntamos dicen, es para funcionamiento. Ok, entonces detalle en qué áreas de funcionamiento. Como todos los hospitales, porque le quiero decir que todos los hospitales tienen presupuestos descentralizados y tienen un detalle de para qué va. O sea, eso cuando aprobamos el presupuesto general de la nación, cada hospital de los 33 que hay público tiene un presupuesto particular, es decir, descentralizado. Y ahí dice Hospital Saldaña, Hospital Rosales, Hospital de Sonsonate, Massini, todos los hospitales llevan presupuesto particular. Entonces eso no es nada extraordinario que se le esté pidiendo el presupuesto de funcionamiento de manera particular. Bueno, dicho eso, hay que especificar para qué va. Entonces, por ejemplo, 15 millones van para salarios, para 5 meses. Agosto, septiembre, hasta diciembre. De agosto a septiembre, no es más que eso, 5 meses. Cuando vemos 2.167 personas, ok, pero le preguntamos, ¿es un hospital que está en proceso? Porque ustedes mismos han dicho que está en fases. ¿Esos son para todo el tiempo, para los 5 meses o para cómo? Ahí empieza a faltar información. Cuando les preguntamos cuántos son especialistas, médicos, intensivistas, lo que se requiere, ¿verdad? De detalle. Incluso del personal de salud. No lo tiene. Si usted le pregunta cuántas enfermeras especializadas, cuántas enfermeras de este tipo, no saben, no lo entregan. No tenía el detalle el señor ministro. Le preguntamos, bueno, ¿cuál es el sistema de costos de este hospital? Porque entendemos que este es un hospital que solo atiende COVID. Entonces, ¿cuál es el sistema de costos? Entonces, ahí nos empieza a contar cuánto podría llegar a ser. Y según los datos que, por ejemplo, él nos manifestaba, son datos que en promedio serían muy por encima de lo que costaría una cama UCI, por ejemplo, en México. Porque ahí uno va comparando, ¿verdad? La información. Y uno va diciendo, bueno, ¿cuánto cuesta porque esos son estándares que ya los tiene hasta la OMS. La OPS ya sabe cuánto cuesta una cama y han hecho un estudio a propósito que lo dejó el gobierno anterior del presidente Sánchez Serén, cuánto cuesta una cama. De un hospital, cuánto cuesta una cama UCI, cuánto cuesta de un hospital en las mejores y en las dificultades que pueda tener. Entonces son como datos, ¿verdad? Entonces, cuando uno compara esos costos de camas UCI con lo que él verbalmente dijo, porque no llevó documentos, lo que llevó fue así indicativos, ¿verdad? Muy generales. Entonces, cuando empezamos a ver ahí, veíamos diferencias, por ejemplo, entre una cama UCI de esta naturaleza en México con el costo de lo que había dicho el ministro, de alrededor de $800 la diferencia. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy particular. Nosotros estamos en la mejor disposición de atender el tema de salud, pero hay que tener un criterio de claridad. ¿Por qué? Porque también todos, y creo que aquí toda la población ha escuchado, ha visto que el periodismo investigativo ha sacado cosas que realmente preocupan. Y eso de que estén contratando a los parientes para comprar, del ministro para comprar botas, parientes del ministro en alojamiento para aquellos centros de contagio que crearon, parientes del ministro para el tema de las mascarillas. O sea, también en realidad con todas estas situaciones que han salido a la luz pública, lo correcto es que se hagan las cosas de manera transparente. Uno se pregunta. Y den los datos, porque si están escondiendo los datos, lo que están generando realmente es una duda
muy grande en la población. Perdón. Son 30 millones para 5 meses. Significaría que porque este hospital ya dejó de ser temporal y va a ser permanente. Y si es para funcionamiento, pago de salarios y todo lo demás, ¿son más de qué? Al año son más de 70, 80 millones solo en funcionamiento. Sería el hospital más caro, porque esa fue una de las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, y tendría que incorporarlo al presupuesto específico ya ahorita en septiembre para el 2021. Exacto. Sí. Esto solamente es para lo que resta del 2020, porque sí, y cuando le preguntamos, por ejemplo, en el tema de esto, le preguntaba al ministro, bueno, ¿y cuándo va a pagar lo que les debe a todos los contratados? Que dice que los contrataron por servicios profesionales, que es otra cosa. La inestabilidad laboral, teniendo en cuenta que es un personal altamente expuesto en una situación como la que hemos tenido y un régimen de contratación de ese tipo. Pero realmente en términos de derechos laborales deja mucho que decir. Eso es comprensible, porque entiendo que es personal que fue contratado, digamos, para estos centros de contención, para hospitales, para el Hospital El Salvador, en un principio. Luego tendrá que formalizarse porque ya se quedó que el Hospital El Salvador va a ser un hospital permanente, ¿ya? Pero entonces lo que sí entiendo es que le adeudan 3 meses de salario, pues. Y entenderé que poco a poco se va a pasar de servicios profesionales a plaza por ley de salarios en la medida que se establezca cuáles son las plazas que van a quedar definitivas en el caso del Hospital El Salvador. Sí, ese fue un tema que le preguntamos, pero como le digo, el tema de no hubo una respuesta en términos clara del ministro, sino que dijo, bueno, sí, estamos en eso, sí, vamos a atenderlo, sí, es lo que vamos a llevar adelante, pero eso no es una respuesta clara de cuándo va a pagar, ¿verdad? Y lo que también es claro es que si no hubieran tantos recursos como dicen ellos, entonces ¿cómo es que han hecho todas esas compras de esas disponibilidades millonarias? Que además fue uno de los temas que se le requirió al ministro de Hacienda y no pudo responder, porque en el informe, que les invito a que lo lean, está colocado en página web del Ministerio de Hacienda del semestre, de la ejecución presupuestaria del semestre. Resulta ser que ha habido gastos mayores que ingresos, y ahí hay una diferencia en la barrita, ¿sí?, de solo 702 millones de dólares, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo pudo gastar si no tenía esos recursos? Porque van a venir los fondos de emergencia, se me ocurre. Pero es que se han emitido letes y CETES también, Yancy. Sí, entonces ahí es donde definimos nosotros de que, entonces hemos dicho, por eso, 6.426 millones de dólares del presupuesto ordinario. 3.000 millones de dólares aprobados y en buena parte desembolsados con relación a emergencia. Y hemos tenido más de 1.400 millones en letes y 483 millones en CETES. O sea, letes y CETES son deuda de corto plazo y es inmediata, es colocado en bolsa. Entonces usted emitió, le compraron, inmediatamente tiene el dinero. O sea que sí ha tenido una gran cantidad de recursos a disponibilidad solamente para la atención a la emergencia. Lo que pasa que esa muletilla de no tengo dinero, no me lo han aprobado, todavía lo tienen en la asamblea, es que la asamblea no quiere, es que al final de cuentas echarle las culpas a otros pareciera ser que es la tónica. Pero en realidad, cuando usted va viendo los detalles, usted se puede decir, bueno, o sea que sí hubo una gran cantidad de recursos y ha habido una gran cantidad de recursos. De hecho, fíjese que ahí cuando el ministro de Hacienda llega, le preguntamos eso y le decimos, o sea que sí tuvo doble deuda, porque tuvo la deuda que ya había emitido, más emitió créditos puente y la deuda, el delete. No, entonces dio una explicación un poco baladí sobre el tema de
de las LTCs y explicando de que son de corto plazo, eso sí, ya lo sabemos, pues sí, de que no más de un año, pues sí, que es para caja, pues sí, pero son recursos que ha tenido disponibles y a la mano. Y resulta ser... millones, entonces, Yancy, más o menos. Y resulta, y resulta ser que dice él, no, pero es que eso no era para acá. Entonces le decimos, no, pero el informe suyo dice con toda claridad que de los CETES, los 486 millones de dólares son crédito puente. O sea, también hay muchas cosas que están a la vista. Yo creo de que nos preocupa, sí, por ejemplo, que a estas alturas el Ministerio de Hacienda empiece a faltar en la publicación de la información que debe tener a la mano. Por ejemplo, siempre hemos tenido durante los últimos años a disposición del público el informe de LETES actualizado cada mes en la página web del Ministerio de Hacienda. Hoy no está. Tampoco han colocado el estado de deuda. Eso es importantísimo, hay que tenerlo actualizado. Miren, toda la información que habíamos ganado en términos públicos en el Ministerio de Hacienda, hay que tenerle mucho cuidado que no vaya para atrás. Porque en realidad lo que estamos viendo es un interés de ocultar información. Yo eso les quiero decir que el periodismo investigativo realmente cumple una tarea muy, muy importante, muy importante. Y debemos de asegurar que no vayamos atrás en ese ámbito. Por ejemplo, el perfil de deuda pública no lo tiene el Ministerio de Hacienda colocado, el informe de saldos de cotización de lo colocado en LETES tampoco lo tiene colocado, o sea... ¿Pero esto sucede desde que sale Nelson Fuentes como ministro de Hacienda? Fíjese de que no quisiera pensar que tiene que ver con la salida del ministro, porque ya había alguna que quedaba faltando, pero no quiero pensar que estamos ahí. Solo quiero decir, ojo, aquí hay un tema de acceso a la información pública que hemos avanzado en transparencia fiscal. Durante los últimos 10 años hemos avanzado mucho en eso. No podríamos estar retrocediendo en esto y no quiero pensar que eso tiene coincidencia con lo que han estado denunciando buena parte del periodismo investigativo. En la misma reunión de la Comisión de Hacienda, algunos diputados cuestionaron esa ausencia de información en Comprasal. Creo que algunos periódicos lo han estado sacando. De que se ha retirado información de Comprasal, eso es gravísimo. No quiero pensar que que estamos frente a una acción deliberada de parte de este gobierno, no solo de ocultar información, sino de borrar información. Eso sería altamente grave para el país. De verdad que eso sí que me parece que no debemos. Estoy siguiendo mucho la información, estoy buscando hacer siempre los análisis, porque nosotros debemos ser muy responsables en nuestros análisis con los datos, porque aquí, como les he mencionado, nosotros nos remitimos, por lo menos en el caso particular de esta servidora, con los datos. O sea, a mí me gusta, me intereso y me dedico a revisar bien datos, porque todos los datos que yo les puedo decir, todos les puedo decir de dónde están, y están en la fuente, como siempre publico, fuente del Ministerio de Hacienda, fuente del Ministerio de Agricultura, o sea, son fuente incluso de ellos que está... Yancy, y entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, con los 250 millones famosos a los cuales la Comisión de Hacienda debería, o no sé qué va a pasar, apachar el botón para que se dé la asignación presupuestaria y que el Ministerio de Hacienda pueda disponer o no. Es decir, si ustedes no tienen la información, ¿no van a liberar estos fondos? Y a esto le voy a agregar algo, Tony, que de acuerdo a la información que tuvimos ayer, el ministro ha hecho 2 solicitudes, una por 210 y otra por 40, dejando fuera los 40 del Ministerio de Agricultura precisamente porque una de las
solicitudes que viene haciendo reiteradamente la Asamblea Legislativa es la transparencia en la utilización de fondos del Ministerio de Agricultura, que con lo que le hemos escuchado hoy sigue más turbia. O sea, no se ha aclarado, al contrario. O sea, es como que de entrada estuvieran sacrificando ya los 40 millones. Y van a ser dos presupuestos entonces. ¿O cómo? Vaya, aquí hay una cosa que es bien importante, qué bueno que lo preguntan. Fíjese de que una de las dificultades que hemos tenido desde siempre es que estos 2.000 millones de dólares se aprobaron en el decreto 608. El decreto 608 en el artículo 2 dice, créase el Fondo Especial para la Atención a la Emergencia. Crea un fondo así como cuando usted crea un FONAT, cuando usted crea un FIAES, crea un fondo. Y ese fondo es de 2.000 millones de dólares. En el artículo 11 usted dice, ese fondo con lo que se coloca en créditos, en títulos valores, lo que sea, de este fondo, usted va a financiar las actividades de emergencia y sean estas, fíjese, usted le dice, sean del ámbito agropecuario, microempresa, obras públicas, salario, todo lo que usted vaya a colocar por razones de emergencia, porque entiende que usted tiene un presupuesto ordinario, ¿verdad? Entonces le dice, con eso usted va a elaborar de estos 2.000 millones un presupuesto extraordinario. El presupuesto ordinario es de 6.426 millones de dólares. Este es un presupuesto extraordinario que se fundea con 2.000 millones de dólares de deuda. Entonces le dice, elabore un presupuesto extraordinario, pero también le dice, ese presupuesto extraordinario lo va a aprobar el comité que crea que se crea también para esos 2.000 millones. Para ese propósito. Y el comité, después de muchas dificultades, queda integrado solo por miembros del gobierno, porque los otros, cuando se metió la sociedad civil, el gobierno no le dio ninguna información y ahí renunciaron todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que se reformula el 608 y queda integrado ese comité para el manejo de esos recursos de 5 ministros y un coordinador puesto por el gobierno. Luego también se crea un comité de veeduría, que es un comité integrado por 2 representantes de universidades, la FUNDE, el ICEFI y un representante que deleguen las organizaciones, las gremiales de contadores y auditores públicos reconocidas en el país. Este presupuesto extraordinario debe ser presentado a la Asamblea Legislativa y debe ser aprobado por 2/3 partes de la Asamblea, es decir, un presupuesto de mayoría de 56, no es de mayoría, es de 56 votos. ¿Qué ocurre? Es que el gobierno no ha querido presentar ese presupuesto extraordinario. Y entonces dice, de estos 210, ni parcial ni total. Entonces dice él, 210 me lo ponen en el presupuesto ordinario y 40 millones en el presupuesto extraordinario. Ajá. Y entonces le decimos, pero estos 250 corresponden a los 2.000 millones. La ley dice, la ley, el 608 dice que esos 2.000 millones serán un presupuesto extraordinario. ¿Por qué el gobierno no quiere elaborar ese presupuesto extraordinario y quiere mandar eso por la vía del ordinario? Háganse la pregunta, ¿por qué no? ¿Cuál es el obstáculo de hacer un presupuesto extraordinario? El único obstáculo que advierto después de tantas y reiteradas preguntas es que en realidad no quieren pasar ese presupuesto extraordinario por el mecanismo de veeduría ciudadana. ¿Por qué? Ese mecanismo de veeduría ciudadana es el que va a observar, va a ser la Contraloría. A ese comité le tendrán que dar la información también, así como la darán a la Corte, para verificar toda la información. Eso es la razón de fondo por la que no quieren entregar el presupuesto extraordinario. Yo creería que por ahí anda, porque de lo contrario,
no vemos la razón por la cual no quieran cumplir con el 608. Yancy, pero ¿y cómo van a incorporar esos 210 millones al presupuesto ordinario si no hay fondos? ¿Cómo, Diana Verón? ¿Cómo van a ingresar esos 210 millones para la emergencia en el presupuesto ordinario si no hay fondos? Si precisamente han tenido que hacer uso de créditos para fondear esa parte. Sí, por eso es que como es un presupuesto obtenido de deuda, ya sea por préstamos, por títulos, valores, por lo que sea, ese presupuesto debe manejarse así como dice la ley, en un presupuesto extraordinario. Tanta es la ventaja de hacer un presupuesto extraordinario, Diana Verónica, que, por ejemplo, podría ser que ese presupuesto trasciende al año 2020 y puede ser un presupuesto extraordinario, como es extraordinario, multianual. El presupuesto ordinario es un presupuesto para el año 2020. Así como se lo hacen al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, para las elecciones. Es correcto, como cuando se hace un presupuesto para, exactamente, como usted lo acaba de decir, este es el mejor ejemplo de un presupuesto extraordinario. Es para una actividad especial, es para un evento especial, es para una acción específica que se crea eso, y ese es el fondo para atender la emergencia. El problema es que ese criterio no lo han querido a atender, no quiere cumplirlo. Yo creo que ya estamos en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Tony? Hoy hay sesión plenaria. Hoy hay plenaria, hasta donde nosotros hemos visto, le voy a hablar de mi grupo parlamentario, de lo que nosotros observamos. Es insatisfactoria la información que hay hasta ahora. No podríamos nosotros comprometer votación para una asignación de 250 millones de dólares que no tienen realmente el fundamento de ley, porque aquí estamos hablando de la ley, no de lo que yo quiero. ¿Y Arena? Eso no le podría yo comentar porque no sé cuál es la posición que tienen ellos. Yo no podría referirme a eso, Tony, pero sí le puedo decir que en el caso de nuestro grupo parlamentario, primero, no vamos a votar a ciegas. No vamos a cerrar los ojos para aprobar esto. Sinceramente no. Nosotros no vamos a cerrar los ojos ante un manejo tan oscuro, tan dudoso, tan poco transparente y que genera más bien dudas de que hay algo está ocurriendo ahí que no está bien. No vamos a votar a ciegas. Yo le puedo decir con toda seguridad, nuestro grupo parlamentario no va a cerrar los ojos ante prácticas que lindan con lo ilícito, ante prácticas que pueden ser de fomento a la corrupción, al mal uso de los recursos por parte de algunas entidades del Estado, y que a vista de lo que hay circulando ya desde el periodismo investigativo, hay suficientes razones para tener estas dudas, y también de la Corte de Cuentas, porque también la Corte de Cuentas ya ha aproximado dudas razonables sobre diferentes aspectos. Tampoco vamos a hacer cheques en blanco. Creo que el país no está para eso. El país, con los recursos que está poniendo a disposición a un costo tan alto, porque hay que decirlo, claro, estos préstamos son préstamos a bajas tasas de interés, pero cuando usted ve una colocación de $1,000 millones en títulos valores a una tasa del 9.5%, sinceramente, la primera de las reflexiones, hay que cuidar bien estos recursos porque son recursos carísimos. Bueno. Y por otro lado, Tony, lo que yo aquí sí quiero decirles algo que no quisiera, cuando uno dice estos préstamos son a tasas bajas, sí, pero hay que tener una cosa muy clara. Casi todos estos préstamos, y lean el contrato, están indexadas a la carta compromiso que hizo el Ministerio de Hacienda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dice esa carta? Esa carta compromete un ajuste fiscal para el año 2021.
El ajuste fiscal ya lo conoce este país. Ustedes también. Yo también. Ya saben de qué se trata. IVA. Puede ser uno de esos. Impuestos, incremento de impuestos, puede ser incremento del IVA o recorte del gasto. Y en el recorte del gasto, la manita siempre le dice, hay que reducir el Estado. ¿Qué significa la reducción del Estado? Despidos. Entonces, aquí hay un tema de fondo que no es hoy que estamos viendo, pero esa tasa baja de interés, hay que tenerlo claro, sí son tasas bajas de interés, pero están indexadas a otra cosa que se llama ese compromiso que ha firmado este gobierno con el Fondo Monetario. Hay que leer las letras chiquitas de los contratos, eso lo aprendí muy bien. Ahí está clarísimo. En los contratos hay otro contrato que está ahí también por otros 250 millones con el BID, que claramente establece y dice, esto está indexado a la carta compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Algunos de estos créditos, no quiero decir que todos, pero hay buena parte de estos créditos que están indexados a eso. Entonces, esta tasa baja puede tener posteriormente, sí, una tasa baja de interés, pero posteriormente puede tener un efecto grande en la vida de todos los salvadoreños, que no solamente es una tasa de interés, sino es el costo real que va a tener esto en la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas, porque hay que tener una cosa clara: todos los créditos, aun cuando sean tasa baja, se pagan y hay que pagar. Y el otro punto es esos términos y condiciones que están en letrita chiquita de los contratos también tienen sus costos, porque el que terminará pagando el ajuste fiscal que este gobierno quiera hacer el próximo año, a partir del 2021, será el pueblo salvadoreño. Bueno, Yancy, gracias. Y ahí los más pobres, porque en general estos afectan siempre a la población más vulnerable. Yancy, son las 9:11. Creo que hemos tenido una larga explicación de cómo está esta situación. Vamos a ver qué pasa hoy en la sesión plenaria. Vamos a ver también qué decisiones toman otras fracciones legislativas. Gracias por atender nuestra entrevista. Ojalá haya sido, explicativa para nuestra audiencia y entiendan un poquito mejor todo lo que está ocurriendo con estos dineros que, como usted dice, al final los pagamos todos. Gracias, Yancy. Gracias, Yancy. Un abrazo. Gracias, Diana Verónica, Tony, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de explicar y a toda la amable audiencia que seguramente ha estado pendiente del programa. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros